Hola a todos, estamos de nuevo en uno de los videotutoriales desarrollados por elmaestroenlinea.com. Continuando con nuestro curso básico de Java, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de dato numérico. En Java podemos manejar números desde unos muy pequeños hasta unos muy grandes. Esto gracias a que Java incorpora la posibilidad de trabajar con números de diferentes tamaños. Recordemos que los tamaños numéricos en computación se miden en bits. Es el caso de el tipo de dato byte, que corresponde a 8 bits y permite almacenar números pequeños. El otro tipo de dato que tenemos es el tipo de dato short, que corresponde a un número máximo de 16 bits, es decir, el equivalente a 2 bytes. Tenemos el tipo de dato int, que es uno de los más usados, que permite manejar números hasta de 32 bits, es decir, el equivalente a 4 bytes. Tenemos el tipo de dato long, que es el más grande, entero grande, equivalente a números hasta de 64 bits. Esto para tipos de dato entero. Vamos a documentar aquí datos de tipo entero. Pero también tenemos tipos de datos para números más grandes como float y double. Se trata de datos de tipo real, es decir, para números que implican la utilización de coma en punto flotante. Números que no son enteros, sino que tienen una parte decimal. Tenemos el tipo de dato float, que permite el manejo de números hasta de 32 bits, y el tipo de dato double, que permite manejar números hasta de 64 bits. Aquí tenemos un ejemplo de la declaración de estos números con asignación de unos valores. El tipo de dato byte, que corresponde a un número de 8 bits, solo me permite manejar números hasta el 127 positivo. Si asigno un valor superior a 127 a un dato que he declarado como byte, por ejemplo 128, inmediatamente NetBeans me informa que hay un posible error de pérdida de precisión. Entonces debo reducir el valor. Ese número también aplica para valores negativos. En negativo voy desde menos 128. Si coloco un número mayor, pues voy a tener dificultades porque no lo voy a poder operar. Eso significa que el tipo de dato byte me permite operar números desde menos 128 hasta más 127. Lo mismo ocurre con el número de tipo short, números de 16 bits, es decir, de 2 bytes. Puedo manejar números hasta en decimales, puedo ir hasta 32.767. Esto puede parecer algo poco útil, pero cuando vamos a manejar aplicaciones que van a realizar operaciones numéricas que se van a repetir muchas veces en muy poco tiempo, es importante considerar el tamaño de bits de las variables que estamos utilizando. Me explico mejor. Para el microprocesador es más práctico operar un número de 8 bits que operar un número de 16 bits. Se demora menos. Entonces, si sabemos que nuestros números no van a superar, en este caso, el valor de 127, supongamos que estamos trabajando con un tipo de dato que sea edad de una persona. Difícilmente un ser humano va a llegar a tener más de 127 años. Ese sería un ejemplo perfecto para este valor. Bueno, de igual forma podemos definir entonces los tipos de datos dependiendo de lo que queremos representar con ellos.
El tipo de dato int o integer pues me permite manejar números hasta este valor. Vamos a separarlo en millares para ver exactamente cuánto es el número más grande en decimal que podemos manejar. Tenemos 2.147.483.647. Sería el número más grande que podríamos manejar con el tipo de dato int. Es importante cuando vamos a desarrollar una aplicación determinar si el tipo de dato que vamos a operar puede llegar a superar ese valor, y si ese es el caso debemos pasarlo a un tipo de dato más grande. En este caso simplemente estamos ilustrando los tipos de dato y asignándole unos valores para que tengamos esto en consideración a la hora de definir los tipos de dato en Java. Eso es todo. Más adelante continuaremos hablando de los distintos tipos de datos que podemos manejar en este lenguaje de programación. Hasta pronto.